aunque no en todos los casos la tensión la podemos ver desde una forma vertical, podemos decir que de donde se sostiene la gota y donde se está aplicando la tensión interfacial es del perímetro del tubo. Entonces es por eso esto del 2πr, donde aplica la tensión y donde se sostiene la gota. Entonces, momentos antes de que la gota se desprenda del tubo, estas dos fuerzas son iguales. Entonces, si nosotros igualamos esas dos fuerzas, la debida al peso de la gota y la debida a la tensión, igualamos y de ahí despejamos la tensión interfacial y era lo que comentaba Ricardo. Al final, lo que vamos a necesitar para determinar la tensión de líquido problema, en este caso la tensión de la gota, va a ser la masa de una gota, la constante de gravedad, 2pi y el radio del tubo. Pero aquí, como también comentaba Ricardo, este método necesita una corrección. Y comentaba Ricardo que necesita una corrección, primero que nada, porque el líquido no cae completamente, o la masa de ese líquido, o el volumen de ese líquido no cae completamente. ¿A qué me refiero? Yo no sé si ustedes han visto cómo crece una gotita, cómo se va formando. A veces cuando tenemos por ahí una fuga o que dejamos medio abierta una llave, lo que podemos ver es que al inicio, cuando empieza la formación de la gotita, es completamente esférica, pero conforme va creciendo la gotita se empieza a elongar. Hagan en cuenta, le empieza a salir esta cinturita, se empieza a elongar. Se empieza a elongar precisamente y empieza a cambiar su forma esférica por una forma más así elongada, más elíptica por los efectos gravitatorios. Entonces, lo que sucede es que esta cinturita que se le hizo a la gota, conforme va creciendo, se empieza a hacer más delgadita. Entonces, si ustedes por ahí observan cómo se forma en cámara lenta una gota, esa cinturita se le empieza a hacer tan delgadita que solamente una parte de la gota se desprende y otra queda en el tubo. Por ahí se han dado cuenta las personas que han trabajado con este método que más o menos un tercio de la masa total de la gota se queda en el tubo y solamente 2/3 de la masa o 2/3 del volumen son los que caen. Por eso hay que hacer la corrección de esta ecuación, porque aquí nosotros estamos considerando que la masa es la masa total de la gota, pero ya vimos que no, que solamente una parte de la gota es la que se desprende. Por eso tenemos que hacer una corrección. Y entonces aquí va el factor de corrección, que es el que bueno, no lo voy a poner como F porque no se vaya a confundir con fuerza. Es un factor de corrección que tenemos que aquí dividirlo para la ecuación de pesado y volumen de gota, por lo que nos comentaba Ricardo. No toda la gota cae, la tensión superficial en la mayoría de los casos no se aplica verticalmente, por eso también tenemos que hacer esta corrección de factor de corrección, factor de corrección. Entonces, como decía Ricardo, lo que tenemos que hacer es irnos a unas tablas. Estas tablas yo ya se las puse, ya están ahí en la plataforma para que tengan las tablas de corrección. Lo único que necesitamos hacer es calcular esta relación R vial a un tercio, donde R es el radio del tubo, B es el volumen de una gota, calcular este cociente. Una vez teniendo este cociente, nosotros podemos saber a qué factor de corrección corresponde. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, no se preocupen. Y les decía, además, este es el método más sencillo para determinar la tensión y experimentalmente en el laboratorio lo que hacemos es, aquí abajo de este tubo tenemos un contenedor, lo que hacemos es formar cierto número de gotas, pesamos el contenedor,
sabemos cuántas gotas formamos y podemos calcular la masa promedio de una gota. Ojo, esta es la masa de una gota, no es la masa de todo el contenedor. Entonces, esta es masa de una gota, el coeficiente, en este caso la constante de gravedad y el radio del tubo. Pero ahorita vamos a hacer un ejercicio para que vean qué pasa cuando hacemos el cálculo sin corrección y con corrección. Además, también les voy a pedir aquí en el ejercicio que vamos a hacer, esto es un ejercicio numérico, que hagan el análisis dimensional, que me digan cuáles son las unidades de la tensión. Entonces, les voy a dictar el siguiente problema. Les decía, este problema nada más es numérico, nada más es que ustedes metan datos aquí, que calculen la tensión, que vean las unidades y que veamos qué pasa sin corrección y qué pasa con corrección. Al final a mí lo que me interesa más es que vean de dónde surge esta ecuación. Esta ecuación al final surge de un balance de fuerza. Una fuerza que hace que la gota caiga y una fuerza que hace que la gota se sostenga. Entonces, para mí el fundamento esencial más si saben meter valores o no en esta ecuación, lo que más me interesa es que sepan que esta ecuación viene de este fundamento, de dos balances de fuerzas, ¿ok? Entonces, les voy a dictar rápidamente el problema. El problema es el siguiente. Dice nada más, déjenme aquí encontrar el problema. Aquí está. El problema es el siguiente, dice, de un tubo de radio de 0.31 centímetros, de un tubo de radio de 0.31 centímetros, se dejan caer 10 gotas de agua. Se dejan caer 10 gotas de agua. Perdón, no 10, 20 gotas de agua, porque si no aquí la masa no nos va a salir. Entonces, de un tubo de vidrio de radio de 0.31 centímetros, se dejan caer 20 gotas de agua. La masa de las 20 gotas es igual a 0.8 gramos. La masa de las 20 gotas es igual a 0.8 gramos. Calcule la tensión interfacial del agua sin corrección y con corrección. Entonces, ahorita lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, voy aquí a abrir una diapositiva más para que ustedes me vayan dando sus datos, sus valores. Ahí está. Entonces, dígame, ¿cuál sería la tensión interfacial del agua con estos datos? Y aparte que me digan cuáles son las unidades de la tensión, por favor. Ya está el problema, muy fácil. Es un problema numérico muy fácil. ¿Ya lo tienen? ¿Cuánto es el valor de la tensión? Y aquí les pongo los datos, el radio. El radio es igual a 0.31 centímetros. Y la masa de las 20 gotas, aquí masa, aquí 20 gotas, es igual a 0.8 gramos. Aquí, si quieren, para que todos tengamos el mismo valor de gravedad, vamos a utilizar la gravedad, va a ser igual. Ok. La gravedad la vamos a manejar como 981. En este caso son centímetros sobre segundo cuadrado. Ahí está. ¿Ya está el cálculo?
Me de la salió de tensión. 20.14 gramos sobre segundo al cuadrado. 20.14 gramos sobre segundo cuadrado. Primero que nada, ¿está bien el valor? ¿Todos ya les dio lo mismo? Sí. A mí también, Sí. profesora. Sí, profesora. Ok. Ok, 20.14. Pregunta, ¿las unidades están correctas? Gramos, Es centímetros Es gramos cuadrados. sobre segundo segundo. cuadrado. Es segundo. Ah, perdón, segundo. Segundo, ahí está. Gramos sobre segundos cuadrados. ¿Las unidades están correctas? Es que esos son dinas sobre centímetro, ¿no? Ok, exactamente, Eduardo. Esos son dinas sobre centímetros. ¿Por qué son dinas sobre centímetros? ¿Cuáles son las unidades fundamentales de las dinas? La dina es fuerza. ¿Qué unidades tienen qué unidades tienen las dinas? Si es fuerza, Bueno, la fuerza es masa por aceleración, por lo tanto masa por... Ajá, la sí. masa es en gramos y la aceleración es en centímetros sobre segundo al cuadrado. Centímetros sobre segundos cuadrados, ¿no? Ay, es que Y, me lo cambia, ok. ajá, bueno, la tensión es fuerza sobre, sobre longitud, ¿no? Sobre longitud, o sea, dinas, centímetro, por ejemplo, ¿no? Sí, es correcto. Entonces ya nada más haciendo la sustitución de las unidades fundamentales de las dinas. De las dinas o sea, aquí, bueno, estoy poniendo, ay, es que no me deja poner aquí, dos. Bueno, imagínense, esto es gramos, centímetros, segundos cuadrados, serían las dinas entre Y todo eso las, en 3 centímetros. entre, entre centímetros, entonces se cancelarían, en este caso, todo esto entre centímetros, se cancelan los centímetros, aquí yo no sé por qué puse, y nos quedarían gramos, segundos cuadrados. Bueno, aquí es entre centímetro, perdón. Esto se cancelan los centímetros y entonces nos quedarían gramos, segundos cuadrados, que al final todo esto serían dinas centímetro. Esto es igual a dinas sobre centímetro. Ahí está. Ok. Ahora entonces, creo que no hay dudas con las unidades, pero sí, vean, la tensión del agua, me dice, para este cálculo es 20.14, pero nosotros sabemos que la tensión no es 20.14. La tensión del agua ya la hemos visto en otras clases, que ¿cuánto es la tensión del agua? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es el valor del agua? De la tensión del agua. ¿Se acuerdan? ¿Cómo cuánto hemos manejado? 72. 72. En este caso son 72 dinas sobre centímetro. Entonces vean, el valor de la tensión es 72, la teórica, y el valor que nos está dando es 20.14. Entonces está alejado. Entonces lo que vamos a hacer es sacar el factor de corrección. Entonces, para sacar el factor de corrección, nos pide la relación RB a la un tercio. Entonces, ya tenemos el radio, que es el radio del tubo. Lo que nos falta es determinar el volumen de en este caso, el volumen de una gota, pero muy fácil. Si decimos que la densidad del agua, en este caso la vamos a tomar como perdón, 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Me pueden decir cuál es el volumen de la gota? No es fácil. Ya tienen la masa de una gota, tienen la densidad y entonces, ¿cuál es el volumen? 0.04 centímetros cúbicos. 0.04, en este caso sería el mismo que la masa, porque estamos tomando la densidad como 1, pero ahora serían 0.04 centímetros cúbicos. Ahí está. Entonces ya tienen el volumen, ya tienen el radio
Entonces, ahora sí les pediría que lo que quiero que me calculen es la relación R B a la 1/3. ¿Sí? A la 1/3. Ahí está. Entonces, ¿eso sería igual a qué? ¿A qué es igual esto? RB a la 1/3, ya tienen el radio, ya tienen el volumen. Entonces, ese cociente, ¿cuánto sería? A mí me sale de .89. 0.89. Entonces, ya tenemos este cociente y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a las tablas. Nos vamos a las tablas de factor de corrección. A mí me sale de .9064. Ok, punto 90. Punto 90, punto 89. Entonces, más o menos, aquí lo que tendríamos que hacer una interpolación, pero vamos a tomar el más cercano. A algunos les sale 0.90, a otros les sale de 0.89. Es que Entonces, elevé a la .33, no elevé a la un ok, tercio. Por eso. bueno, pero de todas maneras estamos 0.89 o 0.90, está muy cercano en este valor, entonces con este vamos a leer cuál es el factor de corrección. Entonces, en este caso, el factor de corrección para esa relación sería de 0.5998. Entonces, me regreso a los cálculos y ahora yo tengo aquí que el factor de corrección es igual a 0.5998. Ahora sí. Entonces, por favor, les voy a pedir, con este factor de corrección, volvamos a hacer este cálculo. Pero ahora sí, tomando en cuenta ese valor de corrección y vamos a ver qué nos da. Ok, perfecto. ¿Cuánto nos da ahora? Utilizando ya el factor de corrección. ¿33? 33.59, profesora. ¿Por qué 33.59? Sí, da eso. Ah, ya sí, ya sé. Ay, espérame, déjame bajar. Gatita, bájate. Ya. Ah, ya sé cuál fue, entonces fue mi error para ustedes. La masa de la gota, la masa de las 20 gotas no es 0.8 para las 20, sino es para las 10. Por favor, vuélvanlo a hacer, ¿no? Yo cometí el error. Aquí es la masa de las gotas, no es para 20, sino es para 10. Ya estoy viendo aquí el problema. ¿Lo pueden volver a calcular? O sea, la masa ahora es para 10. Es que si no, no nos, entonces está mal, pero fue porque yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Entonces, 67.17. 67.17. Pero es que tendremos que recalcular ese, ¿no? Recalcular F. A ver, recalculen F, por favor. ¿Cuánto les da? Bueno, recalcular el volumen. Sí, yo me equivoqué, no son, si eran 10 lo que les había dado al inicio.
Ok, ya nos puso ahí su compañero, bueno, no sé los demás, que R real a un tercio es de 0.71. Sí, profesora. 0.71, ok. Entonces nos vamos otra vez a las tablas. 0.71 más o menos estaría aquí cercano a 0.70. Entonces ahora la corrección sería .6093. Entonces ahora aquí pongo esta 60.6093 y ahora sí, por favor, con ese calculen la tensión y déjenme yo conectarme porque ya se me está acabando la pila, permítanme tantito. Listo. ¿Cuánto es la tensión? Me salió de 66.13, profesora. 66.13, ok. Sí. Bueno, y ahora, ¿pueden calcular esa misma sin corrección? Más rápido, acá. Es de 40.29. 40.29. Entonces, de todas maneras, vean, si lo hacemos, si calculamos la tensión con este método sin corrección, más o menos tendríamos por ahí un error cercano al 30%, o sea, tensión interfacial del agua 40.29. Pero ya haciendo la corrección, ahora sí, la corrección, digamos la tensión superficial, sería para el agua sería de 66.13, obviamente aquí les da igual gramos segundos cuadrados, que son DIN centímetros, y ya la tensión ya es más parecida al agua. O sea que si no hacemos si no hacemos la corrección, vamos a tener errores muy, muy grandotes. Preguntas con este método hasta aquí. Perdón, estoy un poquito, esto de la gatita me sacó un poquito de onda. Perdónenme que se los comento, estoy un poquito distraída porque sigue la ventana abierta, entonces lo que voy a tener que hacer es cerrar la ventana porque si no voy a estar pensando en que otra vez va a brincar. Entonces por eso estoy un poquito, perdón, es que estoy con un ojo al gato y otro al garabato, como dicen, y ahora sí, este refrán se cumple, ¿no? Un ojo al gato y otro al garabato, sí perdón, estoy un poquito distraída, me distrajo un poco esta situación de mi gatita, lo siento. Okay. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, Profesora, dígame. yo tengo una pregunta. A ver, Es Flor. que cuando busqué los métodos, vi Ajá. que estaba también el método del estalagmómetro Ah, y ok. decía que decía que el método del pesado volumen de gota era como una extensión del método del estalagmómetro, pero pues Ajá. no supe cuál Ah, no era la supe. No. diferencia. Ok, no. Lo que sucede es que el estalagmómetro es el equipo, digámoslo así. El equipo, o sea, el tubo, hay un tubo que, bueno, que tiene ciertas características. Nosotros para este método podremos utilizar cualquier tubo de vidrio que conozcamos cuál es su radio su circunferencia. En el caso del estalagmómetro, el estalagmómetro ya es un tubo muy particular, de una forma muy particular. Eso es la diferencia, que el estalagmómetro podríamos decir que es el equipo y el método para determinarlo vía estalagmómetro o vía tubo de vidrio es el que estamos viendo, pero es eso. Ah, ok. El estalagmómetro es el equipo, es el tubo muy, muy de condiciones muy particulares o de geometrías muy particulares, pero es lo mismo que tener, por ejemplo, un tubo de vidrio. Esa es la diferencia, Flor. Gracias. Uh-huh. Esa es la diferencia. ¿Dudas, preguntas? Vamos a hacer el siguiente problema, los dejo solitos para que ustedes lo hagan.
El siguiente problema es, déjenme, ok. Este está agotando, no. Dice, a ver, dice, la tensión interfacial fue determinada, la tensión interfacial fue determinada a partir del método de pesado de gota, utilizando un tubo de diámetro de 0.60 centímetros, utilizando un tubo de diámetro de 0.60 centímetros. Ahora sí, si el peso de las 20 gotas, ahora sí es, si el peso de las 20 gotas es de 0.80 gramos y su densidad es igual a 0.95 gramos sobre centímetros cúbicos, determine la tensión interfacial, ahora sí ya directamente con corrección. Entonces, repito, el tubo es de diámetro de 0.6 centímetros. En este caso, la masa de las 20 gotas es de 0.8 gramos y su densidad es de 0.95 gramos sobre centímetros cúbicos. Determine la tensión interfacial y aquí les dejo las tablas para que puedan determinar el factor de corrección. Directamente. La ecuación ya la conoce y ya nada más ahí están los factores de corrección. ¿Ya está? Bueno, aquí ya su compañero Isaac nos está dando un valor de 34.74 dinas centímetros. A ver, los demás, ¿sí? ¿Coinciden con Isaac? Sí, profesora, a mí también me dio lo mismo. Ok, a Flor también. También Perla, ok. Entonces, sí. Profesora, yo me quedo, tengo una duda sobre A cómo ver, sacar el Eduardo. radio, Ah, bueno, el radio. Les estoy dando el del tubo.
el capilar. Pero le estoy dando el diámetro. Sí podemos sacar el radio, ¿no? Con el diámetro. Ah, pero bueno, es que mi razonamiento es, la gota es más grande que el diámetro, ¿no? Y que el radio del capilar. No, bueno, eso después eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿a qué te refieres que es más grande, Eduardo? Primero que nada. Es que recordando la ilustración del método, exactamente, Ajá. ahí tenemos en el zoom, dentro del círculo, vemos que la gota es muchísimo más grande que el tamaño del capilar y yo me quedé con eso. Aquí lo que vamos a ver es, bueno, bueno, estos dos radios son diferentes, ¿eh? Y eso más adelante lo vamos a ver. O sea, qué bueno que lo mencionas, Eduardo. Si esto es un tubo de vidrio, ¿están de acuerdo que este tubo de vidrio tiene un radio interno y un radio externo? Entonces, este, la gota, bueno, el radio que nosotros estamos poniendo aquí es el radio externo. ¿Por qué es el radio externo? Porque es de donde se está sujetando la gota. Pero también tenemos el radio interno que es R mayúscula. Más adelante nosotros vamos a ver que cuando veamos lo de de ángulo de contacto, vamos a ver el caso de que va a haber líquidos que mojan y va a haber líquidos que no mojan. ¿A qué me refiero? Va a haber líquidos que mojan el vidrio y va a haber líquidos que no mojan el vidrio. En este caso en particular, la gota se está desprendiendo del radio externo y aquí podríamos decir que el líquido moja el vidrio, pero algunos líquidos, no la mayoría, sino algunos, el líquido se va a desprender del radio externo, se va a sostener solamente del radio externo, no va a mojar las paredes del tubo, por lo tanto no se va a expandir la gotita. Entonces ahí sí tenemos que especificar de qué radio se está sujetando la gota. En este caso, estamos suponiendo que para estos dos ejemplos, la gota moja el tubo. Entonces, si moja el tubo, el radio, como estamos suponiendo que el radio es cuando las gotitas son esféricas, cuando la gota es esférica antes de que de caiga la gotita, este radio va a corresponder, en el caso de que moje, va a corresponder al radio del tubo, el radio externo. Pero si el líquido no mojara, este radio tendría que corresponder al radio interno. ¿Sí, Eduardo? Ok, entendido. De hecho, honestamente, acordándome de la ilustración, lo que yo pensé o en todo momento pensé en el radio interno, ni siquiera pensé en el radio externo del tubo. No, en este caso es el radio externo, porque de dónde se sostiene la gota y entonces dónde estaría actuando la tensión. La tensión está actuando y se está sosteniendo la gota, en este caso, del radio externo. Por eso suponemos que la gota tiene el mismo radio que el tubo, aunque obviamente conforme se va elongando, pues ese radio de esa parte que se elonga, de esa parte que empieza a salir la cintura, es diferente al radio, pero vamos a suponer que el radio de la gota es el radio, en este caso, el externo, o sea, pero sí va a haber ocasiones donde vamos a tener que utilizar el radio interno, cuando la gota o cuando el líquido no moje y no moje las paredes del vidrio y solamente se desprenda de la parte interior del radio interno. Entonces, buena observación, Eduardo, que después van a saber por qué estoy diciendo cuando el líquido moja o cuando el líquido no moja. Pero en este caso, suponemos que el líquido moja y el radio es el radio externo del líquido. El que les estoy dando son los radios externos, tanto el diámetro como en el problema anterior, el radio externo. Entonces, ¿sí está bien? ¿Cuánto les da? ¿Están de acuerdo con sus compañeros? Gracias, Que da doctora. y de que Eduardo. Entonces, ¿sí están de acuerdo con sus compañeros? Que da el valor para este líquido es de 34.74 dinas centímetros.
¿Sí están de acuerdo? Sí. Maestra, Sí, yo tengo ok. una duda. Entonces, ¿dudas? ¿Qué pasó, Jessica? ¿Sí? Por ejemplo, si nos da un valor de, no sé, de 0.87 o algo así, o sea, ¿a partir de cuándo podemos considerar 85 o 90? 0.87 en el caso de los factores de corrección. Ajá, bueno, me refiero en general, ¿a partir de cuándo podemos ya considerar El- en un intervalo, por ejemplo, de 0.85 a 0.90, no, uno bueno, u otro? aquí sí lo que tendríamos que hacer es hacer una interpolación. O sea, aquí lo que tendríamos que hacer es con estos dos valores ver a qué cuál es el factor de corrección bueno, al que tú estás mencionando. ¿Cuánto te da la relación R vial a un tercio? 0.0. ¿Cero punto qué, Jessica? No te escuché. 0.86. 0.86, ok. En este caso, te digo, tendríamos que hacer una interpolación, pero ese 0.86 está más cercano a 0.85, entonces yo ahorita tomaría el valor de 0.85, 0.5992, que están muy cercanos, si se dan cuenta. Entonces, el más cercano, que sería 0.85, sería el de 0.86, pero realmente a la larga lo que tendríamos que hacer sería una interpolación. Pero ahorita, pues, el que esté más cercano, yo se los voy a tomar ahorita así, el que esté más cercano a su relación R vial a un tercio. Entonces, el más cercano en tu caso, Jessica, es el de 0.85, que sería 0.5992, ¿sí? Jessica. Sí, gracias. Ok, entonces, ¿sí? ¿Ya todos? ¿Otra pregunta con este método? Porque la próxima clase bueno, no lo voy a complicar, pero sí este método, como por ejemplo, como decían por ahí, al inicio ustedes, este método también nos va a servir para determinar tensiones entre líquido. Ahorita lo que hicimos con este método es determinar la tensión de líquidos puros o determinar la tensión entre una interfase líquida, aquí está el líquido, en interacción con una interfase vapor. Pero la siguiente clase vamos a ver cómo podemos utilizar este método, pero para determinar la tensión entre dos líquidos. Aquí lo único que va a cambiar, se los adelanto, es que en vez de formar la gota, digamos, en el aire, este es el líquido y aquí está el vapor o aquí está el gas, el aire, ahora vamos a formar las gotas dentro de otro líquido, o sea que ahora voy a poner este tubo dentro de otro líquido, voy a tener el líquido 1 y después voy a tener al líquido 2 y voy a poder determinar la tensión con este método, pero la tensión entre dos líquidos, líquido 1, líquido 2. Y por ahí nada más les adelanto, hay una fuerza extra. Y esa fuerza extra, me gustaría que ustedes la investigaran, que bueno, ya, y más que nada investigarla, ya la conocen. Es la fuerza de flotación. ¿Alguien se acuerda cómo va la fuerza de flotación? O por ahí le dicen algunos, por ejemplo, los ingenieros decimos por ahí o dicen, la fuerza de boyaje. ¿Cuál es esa fuerza debida a la flotación? ¿Cómo se determina? Tiene que ver con lo de Arquímedes, del empuje. Ajá, tiene que ver, o fuerza de empuje. Puede ser fuerza de empuje, fuerza de flotación o boyaje, algunos le dicen así, que viene del inglés boyaje, o sea, es como que ¿se acuerdan? Pues se supone que es la fuerza contraria por el volumen desalojado de un cuerpo con respecto al líquido, ¿no? Entonces, ¿cómo la definimos? ¿La fuerza es igual a qué? Al Volumen, empuje, ajá, al volumen al volumen desalojado desalojado, ajá. o de así como lo explico. Se supone que es la fuerza contraria que aplica el Ajá, líquido por las unidades de volumen desalojado al cuerpo que se ok. está introduciendo. Entonces,
¿Cuál sería? ¿Cómo definimos? ¿La fuerza es igual al volumen? ¿Por qué? Fuerza igual al volumen por... Bueno, espera. Ajá. espero. Bueno, esa, entonces, por favor, por ahí investiguenme cómo representamos esa fuerza. Ya la tengo, ya la tengo. A ver, ¿cuál es? ¿Cómo es, Bueno, Ricardo? decimos que la fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido La densidad de por la líquido, gravedad, ajá, por por la la gravedad, gravedad, ajá, por el volumen desalojado. por el volumen. Ok, entonces, díganme, si yo aquí, este es el líquido 1, y luego aquí yo pongo un contenedor, voy a poner aquí un contenedor con un líquido 2. Pregunta, ¿esa densidad de quién es, Ricardo? ¿De líquido 1 o el líquido 2? Sería del líquido 1, ¿no? Ok, a O ver, bueno, vuelvo, a ver, tengo aquí, este es el líquido 1 y ¿qué? este tubo lo sumerjo o formo la gota dentro de un líquido 2. Entonces me estás diciendo que la fuerza de empuje es igual al volumen por la densidad por la gravedad. ¿Cuál es el volumen? ¿Es el volumen Bueno, es volumen desalojado, o sea, si mi gota no desalojado? se... ¿De quién es? Ajá, Del vol- es el de, volumen... de la gota, ¿no? Pues es que son equivalentes, porque dependiendo Ajá, de qué tan grande sea la gota, pues va a ser cuánto ok. desaloje. Y según yo, En- la densidad es del líquido 2 del que ok, estaba en el recipiente. entonces, ajá, el volumen sería el líquido, el volumen desalojado, que sería el volumen de la gota 1 y la densidad sería de la 2. Entonces, y aquí viene la pregunta para la siguiente clase. La fuerza de flotación sería una fuerza que nos ayuda para que la gota caiga o para que la gota se sostenga. Para que la gota caiga o se sostenga, ¿verdad? O sea, viendo lo que estamos, o Viéndolo, sea, ajá, viéndolo. O sea, nosotros cuando formamos una gota, vemos una fuerza que hace que la gota caiga, ¿no? Que es el peso. Pero tenemos una fuerza opuesta que evita que la gota caiga, que tiene que ver con la tensión. Pero vamos a tener ahora una fuerza extra, que es la fuerza de flotación. Entonces, ¿esa fuerza sería hacia arriba o sería hacia abajo? ¿Me ayudaría a sostener la gota o me ayudaría a que la gota caiga? yo diría que caiga porque está involucrada la gravedad. Y como sabemos, por la dirección siempre es hacia el seno de la Tierra, entonces en ese aspecto esa aceleración va a modificar a la masa de mi gota por el volumen que estoy teniendo Pero esa fuerza, ¿hacia dónde estaría aplicando? ¿Hacia arriba o hacia abajo? hacia abajo. Profesora, ¿no Soy yo. dependería de la densidad de cada uno de los líquidos? No, porque la fuerza al final, ajá, depende de la densidad, pero ya nos dijo Ricardo que la densidad es la del líquido 2. Entonces, Ah, eso se los dejo para la próxima. Entonces, lo que les voy a pedir para la próxima clase, no se los voy a poner en la plataforma. En la plataforma quizá lo único que les ponga es que me describan el siguiente método que vamos a ver. En la plataforma les voy a pedir que me describan el método de anillo de Dunoy. ¿Cómo se escribe? Así, anillo de Dunoy, método de anillo de Dunoy. Este es el que les voy a pedir en la plataforma, pero para la siguiente clase les digo, vamos a ver este mismo método, pero ahora para determinar tensiones entre dos líquidos. Entonces, quiero que me deduzcan la ecuación para determinar la tensión entre dos líquidos. Nada más que lo que sí tienen que ver, porque al final va a ser un balance de fuerzas, un balance de fuerzas, que me digan si esa fuerza de flotación, de boyaje o como lo quieran llamar, esa fuerza va hacia dónde, hacia arriba o hacia abajo. ¿A qué me refiero? Que ayude que la gota caiga o que ayude a que la gota se sostenga, porque eso va a depender que ahora vamos a tener aquí una fuerza 3. No sé a quién se le va a sumar, si se le va a sumar a la fuerza 1
o se le va a sumar a la fuerza 2. Y una vez que tengan esa sumatoria de fuerzas, despejen de ahí la tensión. Y esa tensión va a ser la tensión para, la ecuación para determinar la tensión entre dos líquidos. Por eso lo que quiero nada más que ustedes queden claro, ya Ricardo nos dio cómo va a ser esa fuerza 3, que la fuerza 3 va a ser el volumen del líquido 1, o sea, el de la gota, por la densidad del líquido 2, donde voy a tener sumergido a ese tubo por la gravedad. Yo ahí lo único que quiero que vean es esa fuerza hacia dónde va, hacia arriba o hacia abajo. Si se la van a sumar a la fuerza 1 o se la van a sumar a la fuerza 2. Y una vez que tengan esta igualdad en fuerzas, que como lo hicimos aquí, quiero que despejen la tensión para ver cuál es la ecuación que nos va a servir ahora para determinar la tensión entre dos líquidos. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces, lo único que tienen que ahora sí que ver, que esta fuerza, ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Esa fuerza de flotación, de boyaje, de empuje, ¿hacia dónde va? Y que para la siguiente clase, ahora sí que tener una ecuación, lo vamos a ver aquí, yo les voy a decir si está bien o no, una ecuación, pero ahora para calcular la tensión entre dos líquidos. ¿Preguntas hasta aquí, dudas?